Ahora dirigimos nuestra mirada al cielo con más imágenes increíbles desde el espacio gracias al telescopio espacial James Webb de la NASA. Hay un universo enorme ahí fuera, y el nuevo telescopio de la NASA nos permite echar un vistazo a los orígenes de ese universo. Durante su funcionamiento, el telescopio espacial James Webb, una de las herramientas más avanzadas y potentes jamás lanzadas al espacio, recopiló ingentes cantidades de datos y capturó imágenes impresionantes desde los confines más remotos del universo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se dio a conocer una noticia que conmocionó al mundo. Tras una serie de observaciones particularmente controvertidas centradas en Mercurio, el planeta más cercano al Sol, Estados Unidos desactivó abruptamente el telescopio. Esta decisión generó confusión, secretismo y especulación. Lo que Webb descubrió mientras orbitaba Mercurio, un planeta que antes se consideraba bien comprendido, pareció desafiar las creencias científicas arraigadas, sacudir las narrativas fundamentales y adentrarse en áreas que normalmente están vedadas al público. Esta región del espacio ha quedado inexplorada desde entonces. Antes de profundizar más, recuerda darle a me gusta y suscribirte para mantenerte informado. La posición de Mercurio cerca del Sol lo convierte en un entorno increíblemente hostil, con calor extremo durante el día, frío gélido por la noche e intensa radiación solar. Aún así, su extraña órbita, su denso núcleo y su sorprendente campo magnético, inusual para un planeta tan pequeño, han atraído el interés científico desde hace tiempo. El Webb no estaba originalmente diseñado para observar planetas tan cercanos al Sol. Su extrema sensibilidad al calor lo hacía inadecuado para el estudio de planetas interiores. Sin embargo, durante un proceso de calibración que implicó cierta reorientación, el telescopio se dirigió hacia Mercurio. El propósito declarado era perfeccionar la óptica adaptativa del Webb y experimentar con técnicas de imagen cerca de fuentes de luz brillante. Lo que siguió durante esa breve ventana de observación parece haber desencadenado una reacción en cadena que condujo a la suspensión total de sus operaciones. Personas cercanas al proyecto reportaron hallazgos iniciales que no se ajustaban a lo esperado. El Webb había detectado señales, estructuras y emisiones que no podían explicarse por la actividad geológica normal. Sus instrumentos, diseñados para captar débiles señales infrarrojas, registraron señales de calor extrañamente simétricas en la superficie de Mercurio, patrones que no coincidían con ningún efecto causado por movimientos tectónicos ni procesos volcánicos. Estos rastros térmicos organizados parecían ascender constantemente desde el subsuelo del planeta. Se asemejaban más a sistemas o señales codificadas que a actividad natural aleatoria. El análisis espectral de ciertas zonas de Mercurio también reveló resultados sorprendentes. Los picos de reflectividad y las emisiones de energía sugerían la presencia de compuestos exóticos, materiales cuya existencia natural, bajo una presión y radiación tan extremas, era desconocida. Algunos de ellos presentaban un sorprendente parecido con estructuras cristalinas y aleaciones altamente reflectantes similares a las fabricadas en la Tierra. Su disposición era aún más desconcertante. Estas anomalías estaban dispuestas geométricamente, formando formas perfectamente lineales, triangulares y hexagonales que se extendían kilómetros. No se trataba de impactos de meteoritos ni de crestas geológicas erosionadas. Ocultas justo debajo de la superficie, estas formaciones no podían verse con imágenes estándar, pero los instrumentos de penetración profunda del Webb las revelaron. Normalmente, hallazgos de esta magnitud se debatían abiertamente y se sometían a revisión por pares dentro de la comunidad científica. Pero casi inmediatamente después de la recopilación de los datos, la NASA anunció discretamente que suspendería las observaciones de Mercurio, alegando una tensión inesperada en los sensores del telescopio durante la calibración.
Simultáneamente, se filtraron documentos internos en varios foros de Internet. Estos documentos mostraban que las agencias de defensa e inteligencia, y no los equipos de investigación, se encargaban de las revisiones de seguridad de alto nivel. El telescopio espacial James Webb, construido mediante cooperación global y financiado con fondos públicos, quedó repentinamente bajo restricciones clasificadas. Poco después, se restringió la transmisión de datos en vivo del telescopio. Los archivos públicos que antes ofrecían acceso abierto a los datos del web comenzaron a eliminar archivos relacionados con Mercurio o a marcarlos como no disponibles. Las pruebas de integridad de los datos provocaron la eliminación u ocultación de entradas. Miembros clave del equipo responsables de la observación de Mercurio fueron reasignados o destituidos discretamente de funciones que implicaban contacto con el público. A medida que el silencio se profundizaba, comenzaron a surgir preguntas. ¿Qué podría ser tan grave en escanear un planeta desolado como para llevar a medidas tan drásticas? ¿Por qué cerrar todo el telescopio en lugar de limitar el acceso a datos confidenciales? Aunque no se dieron respuestas oficiales, una sola posibilidad comenzó a dominar la conversación. Mercurio podría ser geológicamente más complejo y menos inerte de lo que creíamos. Algunos científicos planetarios especularon que el Webb podría haber captado involuntariamente señales de actividad tecnológica pasada o incluso actual en Mercurio, ya sea artificial, instalaciones, restos de eventos pasados o transmisiones de señales activas. Las implicaciones serían enormes. Un descubrimiento así podría transformar nuestra comprensión de la astronomía, la ciencia planetaria y posiblemente incluso la historia de la humanidad. Sería difícil imaginar estructuras de ingeniería que sobrevivieran a la brutal radiación solar y la actividad geológica de Mercurio durante miles de millones de años. Sin embargo, irónicamente, sus duras condiciones también lo convierten en un escondite perfecto. El entorno extremo disuadiría naturalmente la exploración y su proximidad al Sol lo convierte en un objetivo difícil para instrumentos sensibles. En muchos sentidos, Mercurio sería el lugar ideal para ocultar algo. El intenso calor y la interferencia solar podrían haber ocultado los materiales reflectantes, pero la sensibilidad infrarroja del Webb les permitió destacar. A las pocas semanas de la suspensión, otras misiones espaciales comenzaron a sufrir retrasos inexplicables. Las nuevas solicitudes de observación de planetas interiores se vieron sometidas repentinamente a estrictos procesos de revisión. Las agencias espaciales, incluyendo socios internacionales como la Agencia Espacial Europea, comenzaron a exigir respuestas. Sus reacciones públicas fueron mesuradas, pero mostraron claras señales de incomodidad. La abrupta decisión estadounidense y la falta de transparencia sugirieron que lo que Webb encontró en Mercurio podría no ser un caso aislado. Podría ser parte de una historia más amplia, relacionada con la vigilancia, la ingeniería planetaria o quizás los restos de una presencia avanzada no humana. Estas ideas aún no se han confirmado los resultados, pero el cierre del telescopio es revelador. Sea lo que sea que se haya detectado, no se trató solo de la calibración de sensores ni de la protección de los instrumentos. La presencia de documentos censurados, datos restringidos y el secretismo persistente y coordinado indican que el evento trascendió con creces los límites del protocolo científico habitual. El Webb se había adentrado claramente en un área que algunos no querían que se explorara más a fondo. Una teoría que circula en las comunidades académicas y de investigación sugiere que el cierre podría haber sido un intento de evitar una crisis existencial global. Si Mercurio alberga estructuras artificiales o desempeña un papel en algún antiguo sistema de observación solar, cuestionaría todo lo que creemos sobre la formación de nuestro sistema solar. La posibilidad de que exista diseño inteligente en planetas cercanos, ya sean extraterrestres,
o de origen humano, perturbaría la estrategia militar, los sistemas de creencias religiosas, la comprensión científica e incluso la estabilidad geopolítica. En ese caso, cerrar el telescopio no sería censura, sino un intento de controlar una crisis peligrosa. Si el descubrimiento tuviera consecuencias imposibles de predecir, podría considerarse demasiado arriesgado. Otra hipótesis sugiere que Webb podría haber activado algo sin saberlo. Los informes mencionan emisiones similares a pulsos que imitaban el ritmo de escaneo del telescopio, como si algo en Mercurio fuera consciente de ser observado. El universo rara vez ha encajado en nuestra zona de confort, pero esta teoría se aleja mucho de los límites de la ciencia tradicional. Si las observaciones de Webb desencadenaran o despertaran algo involuntariamente, mediante interferencia de señales o incluso una simple detección, añadiría un matiz profundamente inquietante a esta historia. El proceso de apagado se gestionó con meticulosa precisión. Los sistemas se pusieron en espera. Solo el personal esencial mantuvo el acceso. La energía se redujo al mínimo para su conservación. Sin transmisión de despedida, sin informe oficial, sin traspaso a equipos secundarios. El telescopio, una vez aclamado como el futuro de la exploración espacial, fue cerrado sin ceremonias. El resultado fue un reguero de preguntas sin respuesta, cada día más urgentes. Ningún telescopio antes del Webb tuvo la resolución, la sensibilidad ni el posicionamiento para ver a través del resplandor del Sol y estudiar Mercurio con tanta profundidad. Y ahora que finalmente lo había hecho, y se había silenciado, la ausencia de... La información se ha vuelto cada vez más visible. Investigadores independientes y astrónomos aficionados han intentado replicar los hallazgos con equipos terrestres, pero ninguno puede igualar la precisión ni el alcance del Webb. El apagón ha aislado al público de lo que podría ser el descubrimiento planetario más importante de la historia moderna. El silencio se hizo más fuerte a medida que se extendían rumores sobre reuniones confidenciales, sesiones informativas restringidas y discusiones de seguridad clasificadas entre programas espaciales aliados. No porque se descubriera que Mercurio era geológicamente inusual, sino porque podría no ser un planeta natural como siempre hemos creído. Ahí es donde el interés se convirtió en miedo. Si Mercurio fuera utilizado como base, nodo de comunicaciones o incluso contenedor por una inteligencia desconocida, la creencia arraigada de que los humanos estamos solos en el sistema solar se desmorona al instante. La decisión de silenciar a Webb pudo haber sido una táctica dilatoria, un intento de ganar tiempo para que los gobiernos se adaptaran, gestionaran la psicología pública y reescribieran la narrativa, pero cerrar el telescopio no borró lo que vio. Incluso si se eliminaron u ocultaron, esos datos siguen existiendo, en copias de seguridad, en fragmentos cifrados y en la memoria de quienes los procesaron. Tarde o temprano, partes de ellos resurgirán, a través de filtraciones, a través de denunciantes, a través de artículos académicos oscuros que se niegan a ser silenciados. La verdad no se puede detener, al igual que la luz que Webb una vez persiguió a través del cosmos, no se puede extinguir. A la sombra de Mercurio, el telescopio vislumbró un misterio. Un planeta calcinado y silencioso pudo haber susurrado un secreto olvidado, y en respuesta, el mayor observatorio de la humanidad fue apagado. Se desconoce si alguna vez volverá a estar en funcionamiento, pero las preguntas que planteó nunca desaparecerán. El repentino apagado del telescopio espacial James Webb afectó más que solo la investigación científica. Gobiernos, instituciones y personas que dependían de los datos espaciales quedaron a oscuras. Aunque la explicación oficial atribuyó los riesgos térmicos y las preocupaciones sobre la calibración, la completa falta de
Los detalles técnicos o las nuevas pruebas programadas demostraron la gravedad de la situación. El vacío de información no duró mucho. La especulación se apoderó de él para llenar el silencio. Algunas teorías racionales, otras extremas, pero todas marcadas por una profunda sensación de inquietud. Sea lo que sea que se haya descubierto en Mercurio, alguien decidió que no debía volver a verse. En la exploración espacial, la colaboración entre agencias, científicos y el público es la norma. Por eso esta repentina ruptura, la transparencia se convirtió en un punto de inflexión. Muchos consideraron una traición el cierre unilateral del web por parte de Estados Unidos, sin previo aviso, explicación ni reprogramación. El web se había convertido en un símbolo de logro global, apoyado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Bajo la superficie diplomática, los funcionarios europeos estaban atónitos. En un observatorio, un científico recordó que una sesión programada revisaba los datos de Mercurio del web. El telescopio fue interrumpido a mitad de su funcionamiento. En cuestión de minutos, se revocó todo acceso al sistema, una situación nunca vista, ni siquiera durante ciberataques o emergencias. Utilizando los registros de orientación publicados por el web y las marcas de tiempo de datos anteriores, algunos astrónomos independientes intentaron reconstruir lo que el telescopio había visto, pero la NASA ya había censurado gran parte de los metadatos relacionados. Aún así, algunas trayectorias orbitales y marcadores de tiempo se habían archivado públicamente antes del cierre, y esos no se pudo borrar lo suficientemente rápido. Por razones que nunca se revelaron públicamente, el telescopio espacial James Webb se había fijado durante un período inusualmente largo en un tramo específico del ecuador de Mercurio, una extensión de tierra que, hasta hace poco, carecía de valor científico particular. Era una región tranquila, geológicamente hablando, sin actividad volcánica, sin cráteres visibles de tamaño inusual, ni depósitos minerales conocidos. Sin embargo, el web volvía una y otra vez a ella. Los observadores que reconstruyeron cuidadosamente la trayectoria orbital del web y su programa de observación notaron esta persistencia. Era como si el telescopio, ya fuera por instrucción humana o programación autónoma, se hubiera sentido atraído por algo. Al comparar esas coordenadas con datos anteriores, surgió algo peculiar. Las tenues lecturas magnéticas, previamente recopiladas por la sonda Messenger de la NASA e incluso por misiones más antiguas como la Mariner 10, comenzaron a verse diferentes en retrospectiva. En aquel entonces, esas anomalías débiles e inconsistentes se habían descartado como fallos de datos, probablemente causados por interferencia solar o inestabilidad del sensor. Pero ahora, reanalizadas bajo la sombra del interés de Webb, adquirieron un nuevo significado. Las anomalías no eran aleatorias, se alineaban con la misma región en la que Webb se había fijado. Era como si algo sutil, algo apenas detectable, siempre hubiera estado ahí, oculto a simple vista, ignorado por décadas de investigación planetaria. Y luego, de repente, los datos de Webb se detuvieron. No hubo ninguna explicación pública. Ni la NASA ni la Agencia Espacial Europea hicieron ningún anuncio. La transmisión simplemente desapareció. En el silencio que siguió, investigadores independientes intervinieron. Radioastrónomos aficionados, voluntarios privados de SETI y analistas de señales a domicilio comenzaron a apuntar sus antenas hacia Mercurio. No se trataba de instituciones con millones de dólares en financiación, sino de individuos apasionados, equipados con radios definidas por software y antenas parabólicas modificadas. Lo que encontraron los dejó atónitos. Empezaron a captar pulsos débiles de baja frecuencia, no ruido, sino señales. Estos pulsos se presentaban en patrones,
no totalmente predecibles, pero demasiado estructurados para ser naturales. No coincidían con ninguna señal cósmica de fondo conocida, radiación solar ni eco planetario. Algunos los describieron como susurros rítmicos en la oscuridad, como si algo intentara no comunicarse, sino hacerse notar. No se trataba de una señal aleatoria en un radioscopio, era recurrente, no era idéntica, pero sí consistente, y estaban centradas cerca de las mismas coordenadas que Webb había fijado. Luego vino algo aún más extraño. Unas semanas después del cierre, los satélites que monitorean el clima solar comenzaron a detectar ligeros cambios en la emisión térmica de mercurio. No se trataba de picos masivos, pero sí constantes y mensurables. La superficie del planeta comenzó a mostrar pequeñas fluctuaciones de calor, especialmente durante las transiciones entre el día y la noche. Estos sutiles aumentos de temperatura, que aparecían precisamente durante el amanecer y el anochecer solar, eran estadísticamente significativos. Y ese es el verdadero misterio, porque Mercurio no tiene atmósfera. El calor no se desplaza allí de la misma manera que en la Tierra o Marte. Se irradia sin resistencia. Cualquier cambio, por leve que sea, debería tener una fuente clara. Algunos científicos comenzaron a proponer discretamente una teoría. Tal vez el Webb no solo observó algo. Quizás su potente escaneo infrarrojo activó algo. Una estructura enterrada, una pieza tecnológica o tal vez un mecanismo autónomo que llevaba mucho tiempo inactivo. Si los materiales bajo la superficie estuvieran diseñados para responder a longitudes de onda específicas de luz o radiación, entonces el Webb, sin querer, podría haber despertado algo. Incluso la idea resulta inquietante, que en algún lugar bajo la superficie calentada de Mercurio yace maquinaria latente esperando un detonante. ¿Pero por qué Mercurio? De todos los planetas del sistema solar, Mercurio es el lugar menos probable para cualquier cosa. Está abrazado por el Sol, plagado de radiación y desprovisto de atmósfera. Su superficie es extremadamente seca y sus oscilaciones de temperatura son extremas, tan calientes que funden el plomo durante el día y tan frías que congelan el metal por la noche. A simple vista, es un mundo muerto. Y, sin embargo, su misma dureza podría convertirlo en el escondite perfecto. Sin viento, agua ni erosión atmosférica, cualquier cosa enterrada allí podría permanecer intacta durante millones, quizás miles de millones, de años. No hay óxido ni podredumbre, es una bóveda ideal, una caja fuerte planetaria sellada por la propia naturaleza, y está tan cerca del Sol que pocas misiones llegan allí. El monitoreo es difícil, la vigilancia es limitada. Pocos telescopios, incluso los más avanzados, están equipados para mirar a través de la luz cegadora del Sol y estudiar Mercurio en detalle. Quizás ese sea precisamente el objetivo. Si alguien o algo hubiera querido almacenar algo en el sistema solar, Mercurio sería la opción lógica, no porque estuviera vivo, sino porque estaba muerto, oculto en la muerte, un señuelo de la inercia. Incluso se especula que Mercurio pudo haber desempeñado alguna vez un papel más importante, como parte de una red más amplia, quizás como colector de energía que utilizaba la radiación solar, o como estación repetidora de comunicaciones, o incluso como nodo de vigilancia, orbitando tan cerca del Sol que podía observar todo lo que se movía en el sistema solar interior. En este contexto, el Webb no se topó con un accidente. Encontró una pieza de una máquina olvidada, no un error, una señal, un mecanismo enterrado en la roca y el tiempo. El hecho de que el Webb estuviera equipado para detectar calor y flujo electromagnético, específicamente en el espectro infrarrojo, significa que podría haber visto cosas que otros telescopios no detectaron. El Webb podría haber captado calor residual de algo enterrado justo debajo de la corteza, algo apagado, pero no completamente frío, algo antiguo, aislado y en espera.
Quizás el escaneo del telescopio no era pasivo. Quizás funcionaba como una llave girando en una cerradura cósmica. Y ahí es donde el silencio empieza a tener sentido. Porque si las observaciones de Webb de alguna manera activaban o interferían con un sistema inactivo, especialmente uno de origen o propósito desconocido, eso causaría pánico en las altas esferas. De repente, ya no se trataba de ciencia, se trataba de contención, control, seguridad. La participación de las agencias de defensa no era solo protocolo, sino necesidad. Se cortó el acceso al telescopio. Se sellaron los flujos de datos, se reasignó a los investigadores, se eliminaron los archivos, de algunos nunca se supo nada. Y así, lo que comenzó como una anomalía científica se convirtió en algo más oscuro. En el vacío dejado atrás, pequeños grupos de analistas independientes comenzaron a trabajar en secreto, ex empleados de agencias espaciales, académicos desilusionados, programadores, ingenieros de inteligencia artificial, unieron sus recursos, analizaron registros de misiones disponibles públicamente, intentaron recrear el programa de observación del Webb y lo compararon con datos planetarios históricos. Lo que encontraron profundizó el misterio. Misiones como Messenger y Bepicolombo de la ESA habían sobrevolado la misma región en el pasado, y aunque sus instrumentos no eran tan sensibles, habían detectado lecturas magnéticas y gravimétricas inusuales. La evidencia se acumulaba. En una simulación térmica fragmentada, la región mostraba tenues contornos geométricos, estructuras demasiado regulares para ser naturales. Incluso borrosas, incluso degradadas, las formaciones parecían tener un propósito. Multiangulares, simétricas, agrupadas en patrones. Era como vislumbrar el límite de una ciudad enterrada a través de capas de piedra. Otras reconstrucciones mostraban un calor constante y pulsante, demasiado débil para un reactor, demasiado estable para actividad geológica, como si algo mantuviera una señal energética de referencia, lo suficientemente baja como para pasar desapercibida, pero persistente. Luego vino el artefacto más debatido de todos, el eco. Un analista de datos europeo lo descubrió pocas horas antes de que se cancelara el acceso público a los archivos Mercury de Webb. No era una imagen ni una lectura de temperatura. Era una especie de distorsión armónica, una extraña ondulación en la señal de retorno de los instrumentos infrarrojos de Webb, una resonancia que no coincidía con nada natural ni conocido. No fue causada por una erupción solar ni por un fallo del instrumento. Era como si la señal hubiera pasado a través de algo estructurado, como un código incrustado en la luz. Algunos ahora creen que el eco era una especie de protocolo de enlace, un mecanismo de seguridad, una respuesta al ser observado. Y ahora, Mercurio permanece inalterado en la superficie, su órbita es estable, sus llanuras áridas permanecen sin vida, pero su significado ha cambiado. Ya no es solo una roca orbitando alrededor del Sol, es un enigma envuelto en silencio. Y ese silencio cada vez es más fuerte. Cuanto más tiempo pasa el mundo sin respuestas, más gente empieza a buscarlas. Ahora más que nunca, observadores aficionados rastrean Mercurio. Cada misión cancelada, cada archivo cifrado, cada transferencia de personal inexplicable refuerza la teoría de que algo importante, fue visto. No solo visto, sino enterrado, encerrado, protegido. Webb, una vez aclamado como un triunfo global de la cooperación científica, es ahora solo un recuerdo. Antes de su silencio, inspiró esfuerzos conjuntos en todo el mundo. Estudiantes en Tokio, investigadores en Ciudad del Cabo, físicos en Ginebra. Los unió. Sus imágenes impulsaron a la humanidad hacia adelante, y entonces, de repente, todo se detuvo. El acceso se denegó sin previo aviso. Los proyectos se congelaron a media frase. Los estudiantes de posgrado vieron sus tesis borradas. El mensaje era claro. Este conocimiento ya no era para todos.
Y esa podría ser la parte más inquietante de todo. Porque lo que Webb vio cerca de Mercurio no eran solo datos, era una verdad, una grieta en la ilusión de que estamos solos o de que somos los primeros. La realidad puede ser mucho más extraña. Somos los herederos de algo que quedó atrás, algo poderoso, algo olvidado, y quizás algo que nunca debimos encontrar. Pero miramos de todos modos, y por un segundo, el universo miró hacia atrás. Las perturbaciones detectadas en Mercurio no eran simplemente accidentes naturales aleatorios, como túneles de lava o cráteres de antiguos impactos. Estos patrones eran extrañamente consistentes. Aparecían repetidamente, extendiéndose por vastas regiones subterráneas y emergiendo a intervalos regulares. Esta inusual regularidad obligó a los científicos a replantearse todo lo que creían saber sobre la estructura interna del planeta. Mercurio, considerado durante mucho tiempo una esfera metálica, sólida y muerta, ahora parecía contener vastas cámaras vacías, cuidadosamente espaciadas como una especie de rejilla interna en las profundidades de la superficie. ¿Qué podría explicar esta precisión? La naturaleza, incluso en condiciones extremas, tiende a crear patrones caóticos e irregulares con el tiempo. Erupciones volcánicas, desplazamientos de las placas tectónicas, erosión. Todo esto sigue trayectorias impredecibles. Pero lo que los científicos observaban bajo la corteza de Mercurio era algo completamente distinto. Las formaciones parecían capas intencionales, dispuestas con consistencia y simetría. Algunas incluso parecían encajar unas dentro de otras, como si estuvieran diseñadas para soportar la presión interna, más como estructuras de contención o cámaras concéntricas que como capas geológicas naturales. Para muchos investigadores, Mercurio empezó a parecer menos como un producto de formación natural y más como si hubiera sido modificado, quizás incluso diseñado. Al mismo tiempo, un conjunto de datos no relacionado, pero igualmente desconcertante, comenzó a captar la atención. Durante décadas, observatorios solares de todo el mundo han registrado sutiles fluctuaciones en la interferencia electromagnética, es decir, cómo se comporta la radiación solar al interactuar con los planetas. Estos registros a largo plazo ayudan a los científicos a rastrear los cambios en el comportamiento solar, pero cuando estos registros más antiguos se volvieron a analizar con un nuevo modelo, que admitía la posibilidad de estructuras artificiales que reflejaran la energía solar, surgió un nuevo patrón. El análisis actualizado mostró que Mercurio ocasionalmente desvía los rayos solares en bandas de frecuencia muy específicas y estrechas. Estas reflexiones no eran aleatorias. Imitaban el funcionamiento de los sistemas de radar de matriz en fase, donde una red de antenas puede doblar, enfocar o redirigir las ondas de energía. Esto sugería que algo en Mercurio o en su interior podría estar haciendo lo mismo, solo que con energía solar. En otras palabras, parte de la superficie de Mercurio o su interior podría no ser natural en absoluto. Podría ser una máquina. Esa idea lo cambia todo. Si tan solo una parte de Mercurio estuviera equipada con sistemas capaces de interactuar con las emisiones solares, absorbiéndolas, redirigiéndolas o procesándolas, significaría que el planeta no es solo un objeto pasivo orbitando el Sol. Sería activo, tecnológico, posiblemente incluso inteligente. Y si Mercurio forma parte de un sistema mayor, uno que nunca antes hayamos detectado, entonces podríamos estar ante una infraestructura a escala del sistema solar, anterior a la civilización humana. Esto nos lleva a preguntas más profundas e incómodas. Si existe tal sistema, ¿sigue funcionando? ¿Está inactivo, a la espera de ser reactivado? ¿O es semiautónomo, cumpliendo silenciosamente algún propósito olvidado hace mucho tiempo? Podría ser un mecanismo defensivo, un conjunto de vigilancia o quizás parte de una red interplanetaria más amplia.
Algunos investigadores especulan que podría formar parte de un sistema de comunicación o monitoreo que se sincroniza con los ciclos magnéticos del Sol y los movimientos planetarios. La órbita de Mercurio es particularmente inusual. El planeta completa 3 rotaciones sobre su eje por cada 2 órbitas alrededor del Sol, una inusual resonancia de giro-órbita de 3-2. Este ritmo único crea interacciones gravitacionales y magnéticas predecibles. Es posible que un sistema avanzado utilice este patrón para aprovechar la energía, operando únicamente cuando el Sol, Mercurio y otros cuerpos planetarios se alinean correctamente. Si se hubiera construido algo dentro o debajo de Mercurio para utilizar esta energía, podría activarse o incluso ser visible únicamente en estas inusuales y perfectas alineaciones. Es posible que el telescopio espacial James Webb capturara uno de esos momentos. De ser así, lo que vio podría no haber sido una coincidencia. Mercurio, en esta teoría, sería más que un simple planeta. Podría ser un dispositivo, una especie de temporizador o transmisor cósmico diseñado para activarse solo cuando todo, actividad solar, alineación planetaria, resonancia magnética, coincida con precisión. Ese nivel de sincronización e ingeniería implicaría inteligencia. No solo inteligencia, sino planificación a largo plazo a una escala mucho mayor que cualquier cosa que los seres humanos hayan intentado jamás. Aún más intrigante, la idea comenzó a despertar interés más allá de los campos tradicionales de la astronomía. Matemáticos, ingenieros y criptógrafos comenzaron a explorar la teoría de que Mercurio podría ser una especie de repositorio codificado, un antiguo sistema de almacenamiento, como una piedra roseta galáctica. Las repetitivas señales energéticas, los ecos térmicos y los extraños patrones de frecuencia podrían no ser ruido de fondo en absoluto. Podrían ser datos, un mensaje, posiblemente incluso una conversación esperando a que alguien o algo la escuche. Si eso es cierto, entonces el telescopio James Webb pudo haber hecho más que observar Mercurio. Podría haber provocado una respuesta. Es posible que el telescopio, al escanear Mercurio de la manera correcta en el momento preciso, enviara una señal involuntaria, una señal que el sistema había estado esperando. Esa respuesta podría no haber sido un despertar completo, sino un simple reconocimiento, como un apretón de manos, una señal de que Mercurio, o lo que se esconde en su interior, lo notó. Y eso lo cambia todo, porque ahora no solo hablamos de descubrimiento, sino de exposición. Si Mercurio actúa como un faro o una especie de nodo sensor, las observaciones del Webb podrían haber alertado a más personas. Algo o alguien podría ahora estar al tanto de su observación. A los pocos días del repentino apagado del telescopio, las estaciones de radio del espacio profundo captaron extrañas transmisiones. No se trataba de las típicas ráfagas de interferencia solar. Eran señales rápidas e increíblemente enfocadas, que recorrían bandas de frecuencia con una precisión que no se parecía en nada a la de la Tierra ni del Sol. Múltiples observatorios, desde Sudamérica hasta Europa del Este, determinaron la fuente de las transmisiones. Las señales apuntaban hacia el interior del sistema solar. Nadie puede determinar con certeza su origen. Podrían haber sido causadas por un tipo desconocido de clima espacial o una forma de radiación previamente malinterpretada. Pero el momento era sospechoso. Justo después del apagado del telescopio Webb, comenzaron estas señales. Es difícil considerarlo una coincidencia.